de calor por radiación. En esta diapositiva tengo el horno solar más grande del mundo, el horno de Odelio, que trabaja con radiación solar. Bien. Entonces dijimos el día de ayer que existen 3 modos o mecanismos de transferencia de calor, que son la transferencia de calor por conducción, por convección, y hoy vamos a ver la transferencia de calor por radiación. La transferencia térmica, más bien la radiación térmica, es la radiación electromagnética que emite un cuerpo como resultado de su temperatura. El ejemplo más común es la radiación solar, que debe viajar 150 millones de kilómetros para llegar a la Tierra. Entonces no requiere de un medio físico. Aún la radiación puede transferirse en el vacío absoluto. Entonces la radiación del Sol llega a la Tierra, parte de esta radiación es reflejada por la Tierra. La Tierra también emite radiación, pero la emisión de radiación de la Tierra es bastante baja comparado con la radiación solar. Y parte de esta radiación absorbe la Tierra. Propiedades de la radiación. Cuando la energía radiante llega a una superficie semitransparente, parte de la radiación se refleja. Un espejo es un buen reflector de la radiación. Parte se absorbe. Una superficie negra mate es un buen absorbente de la radiación. Y parte se transmite. Los vidrios en las ventanas transmiten la radiación. ¿Qué quiero decir transmiten? Dejan pasar la radiación. Entonces, las propiedades de la radiación son 3. O se refleja, o se absorbe, o se transmite. Deja pasar la radiación. Si tengo la radiación total, incidente, voy a llamar a la fracción reflejada Rho, reflectividad, a la fracción absorbida, alfa, absorbencia, y a la fracción transmitida, lo voy a llamar tau, transmisividad. Como son fracciones, la suma de estas fracciones deberá dar igual a la radiación total incidente. Por tanto, si son fracciones, la absorbencia más la reflectividad más la transmisividad es igual a 1. La absorbencia, la reflectividad y la transmisividad varían entre 0 y 1. Estos se determinan experimentalmente. La principal ley para la transferencia de calor por radiación es la ley de Stefan Boltzmann. La ley de Stefan Boltzmann indica que si se tiene un objeto caliente, este objeto emite radiación. Si este objeto es un cuerpo negro, el objeto caliente que emite radiación es un cuerpo negro, entonces la radiación que emite un cuerpo negro es igual a una constante llamada constante de Stefan Boltzmann, cuyo valor en el sistema internacional es 5.67 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado Kelvin a la cuarta. Esta es una constante. Entonces es igual a esa constante por el área del objeto caliente que emite la radiación y su temperatura en grados absolutos, en grados Kelvin a la cuarta. Entonces, esta es la radiación que emite un cuerpo.
como resultado de su temperatura. ¿Está bien? Esto es para un cuerpo negro. Un cuerpo negro es una superficie ideal. Es una superficie ideal el cuerpo negro. Nosotros trabajamos con superficies reales. A las superficies reales en radiación se los llama también cuerpos grises. Bien, entonces, para el flujo de calor desde una superficie o cuerpo real, si esto es un cuerpo real, ¿cierto? Que existe en la naturaleza, entonces el flujo de calor es igual a un coeficiente emisividad de la superficie. La emisividad de la superficie. Esta emisividad varía entre 0 y 1. Esta emisividad se deberá hallar experimentalmente y es función de la temperatura y del tipo de material que emite la radiación. Aquí tengo el ladrillo común, 0,93 a 0,96. Es la emisividad del ladrillo común. Tengo el ladrillo refractario que se utiliza bastante en hornos. La emisividad es 0,75. Tengo una pintura negro mate, 0,96 a 0,98. Una pintura negro mate. Una pintura negro con brillo, pintura negra con brillo, 0,88. O sea, las superficies mates oscuras son las que más tienen el valor de la emisividad de la superficie. Entonces, en esta ecuación tengo la emisividad, que es función de la temperatura y el material. Multiplico por la constante de Stefan Boltzmann que vimos anteriormente, el área del objeto caliente y por la temperatura de este objeto caliente, que en nuestro caso ya es un objeto real. La temperatura a la cuarta. Este es el flujo de calor o la radiación emitida por el objeto caliente como una superficie real. Esta tabla es importante, aquí está la fuente. Dice transferencia de calor de Yunus Senkel, página 865. Entonces esta tabla está en el Yunus Senkel, en el libro Transferencia de calor. Bien, entonces este es el flujo de calor desde una superficie real. Pero a nosotros nos interesa el intercambio de calor entre dos o más superficies. Entonces, si yo tengo aquí una superficie 2 y aquí una superficie 1, ¿cuál será el flujo neto de calor? ¿Cuál es el intercambio de calor entre estas dos superficies? Todos los cuerpos por encima del cero absoluto emiten radiación. Cuando digo cero absoluto, por encima de 0 grados Kelvin. Los cuerpos por encima de 0 grados Kelvin radiación. Nosotros emitimos radiación, pero como nuestra temperatura es 37.7 grados centígrados, es una temperatura baja. Entonces, la radiación que emitimos es prácticamente despreciable, es muy baja la radiación. Bien, entonces todos los cuerpos por encima del 0 grado absoluto emiten radiación. Entonces, aquí tengo la radiación que emite el cuerpo 1, una fracción solo llega al cuerpo 2, porque la radiación se emite en todas las direcciones. ¿Está bien? Solamente una fracción llega a la superficie 2. La superficie 2, al recibir radiación, también se calienta. Al calentarse la superficie 2, también emite radiación, pero en todas las direcciones. Y una fracción de la radiación que emite la superficie 2 llega a la superficie 1. A esta fracción de energía que emite un cuerpo y llega a la superficie 2 es lo que se llama
factores de forma para radiación. Lo vamos a llamar nosotros, como en la mayoría de los textos, F. ¿Está bien? F es el factor de forma. 1 o 2. ¿Qué quiere decir esto? Fracción de energía que sale de la superficie 1 y alcanza la superficie 2. Fracción de la energía que sale de la superficie 1 y alcanza la superficie 2. Esto es lo que me indica. F21, fracción de energía que sale de la superficie 2 y alcanza la superficie 1. Fracción de energía que sale de la superficie 2 y alcanza la superficie 1. ¿Está bien? Entonces, estas fracciones o factores de forma más bien se los determina experimentalmente y es función de las dimensiones de la superficie, su configuración, y estos varían, los factores de forma varían entre 0 y 1. Existe un teorema llamado teorema de la reciprocidad. Este teorema nos indica que el área de la superficie 1 por su factor de forma 1, 2 es igual al área de la superficie 2 por su factor de forma 2, 1. En muchos casos, en problemas de radiación, no se tiene el factor de forma 1, 2, pero sí el factor de forma 2, 1. Entonces se reemplaza mediante esta ecuación por su equivalente. ¿Está bien? Para esto sirve el teorema de reciprocidad. Bien, el intercambio neto de calor entre dos superficies negras está dada por esta ecuación. Este es el intercambio neto de calor entre dos superficies negras. Superficies ideales. A eso se llama superficie negra o cuerpo negro. Es igual al área de la superficie 1 por el factor de forma 1, 2, la constante de Stefan Boltzmann, la temperatura del emisor, y quiero decir emisor, el cuerpo que está a mayor temperatura en grados absolutos a la cuarta, menos la temperatura en grados absolutos del receptor a la cuarta, ambos en grados Kelvin. Pero por el teorema de la reciprocidad, este flujo neto de calor también lo puedo expresar como área 2, factor de forma 2, 1, por este teorema. Área 1, F12 es igual a área 2, F21. Entonces, área 1, F12 lo puedo reemplazar área 2 por F21, por el teorema de la reciprocidad. Pero aquí no vamos a hacer eso directamente. Voy a llevar el área por el factor de forma dividir al denominador. Tengo el flujo neto de calor entre dos superficies negras. Al denominador que está entre paréntesis se lo conoce como resistencia espacial a la transferencia de calor. Esa es la resistencia espacial. Seguramente por la clase del día de ayer, seguramente alguien ya va pensando y dice, el profe va a emplear resistencias en serie. Es muy probable que emplees ese método. Ya estoy definiendo una resistencia a la transferencia de calor por radiación para cuerpos negros. ¿Está bien? Ya estoy definiendo. ¿Y cuál es la unidad de esta resistencia? Metros al cuadrado a la menos 1. Es la inversa del área. ¿Bien? Bien, también puedo expresar, como hace un momento indiqué, esto en función del área 2 y el factor de forma 2,1. Es lo mismo. Estoy aplicando el teorema de la reciprocidad. Esto reemplazo por su equivalente. Reemplazo y tengo la resistencia espacial. ¿No es cierto? Ambas ecuaciones, esta que está en función del área 1,
factor de forma 1, 2. Esta que está en función del área 2, factor de forma 2, 1, me dan el mismo resultado. Aquí tengo la resistencia espacial. Entonces, para cuerpos o superficies negras, para hallar el flujo neto de calor entre dos superficies negras, solo se requiere la resistencia espacial. Y la resistencia espacial está en función del factor de forma solamente. ¿Y cómo se halla el factor de forma? Si yo tengo aquí dos discos paralelos, el disco 1 emite radiación hacia el disco 2, porque se encuentra a mayor temperatura, ¿cierto? Y son discos paralelos, ¿está bien? ¿Y cómo se halla el factor de forma? Aquí me dice que X es el espacio entre los dos discos y D minúscula es el diámetro del disco. Ambos tienen el mismo diámetro. Debo realizar la división del diámetro sobre la distancia que separa ambos discos. ¿Está bien? Y con este valor busco en abscisas, ¿cierto? Por decir, diámetro sobre el espacio que separan ambos discos me da 4. A partir de ese punto, mediante una línea vertical, me voy hasta la curva, una sola curva, hasta cortarla. Y luego, en las ordenadas de la izquierda, tengo el factor de forma para la radiación entre dos discos paralelos. En este caso sería 0,58, ¿cierto? Entonces, de esta forma tan sencilla se halla el factor de forma. Y luego reemplazo aquí este factor de forma. ¿Está bien? El factor de forma. Entonces, de esa forma se halla el factor de forma, mediante gráfico. Existe un método analítico de integración doble. Hay que integrar una integral doble. ¿Está bien? Puedo hallar también mediante esta relación, pero eso ya es un problema más matemático de integración doble. En los textos lo van a hallar, ¿no es cierto?, para algunas superficies integradas. Pero nosotros vamos a ir a la parte práctica. Si ya tienen estos gráficos, vamos a aprovechar esos gráficos. Bien, estos son para dos discos. Bien, y otras superficies, aquí tengo dos superficies. Factor de forma para la radiación entre dos rectángulos paralelos. Estos son dos rectángulos paralelos. El espacio que separa ambos rectángulos es D, y estas son las dimensiones del rectángulo. Tengo aquí la superficie 1, emite radiación hasta la superficie 2. ¿Y cuál es la fracción de energía que sale de 1 y llega a la superficie 2? Porque aquí no toda la energía, por aquí hay un espacio vacío, por aquí, ¿cierto? Entonces, hay radiación que no llega a la superficie 2. Por aquí se va, por los costados, existe pérdida de radiación y solamente una fracción llega a la superficie 2. ¿Pero cuál es? Entonces, debo hallar nuevamente el factor de forma que está en las ordenadas de la izquierda. X. ¿Qué es X? Esta distancia del rectángulo. Debo dividir entre D. D es el espacio que queda entre ambos rectángulos. Divido y hallo un valor, por decir 1. Luego debo seleccionar una de estas isolíneas con el valor de Y, esta distancia, dividido sobre el espacio que separa ambas superficies, Y sobre D. Por decir eso me da 0.4. Entonces selecciono esto. Tengo 1, 0.4 con 1 trazo una línea vertical hasta la isolínea que tiene ese valor de 0.4
y luego trazo una línea horizontal. Y tengo que el factor de forma es aproximadamente 0.095, próximo a 0.1. De esa forma se halla el factor de forma para la radiación entre dos rectángulos paralelos. No es muy complicado. No es muy... Lo complicado es integrar esta relación. Esto sí. Pero como la asignatura es operaciones unitarias y no es cálculo, entonces voy a asumir que ustedes ya lo pueden integrar esta relación. Ya lo pueden. Y en base a la integración, tengo este gráfico y este otro gráfico. ¿Bien? Pero tengo aquí el factor de forma para la radiación entre dos rectángulos perpendiculares. Tengo la superficie 1 y la superficie 2. X, Z y Y. Entonces, ¿qué dice? En abscisa tengo Z, que es este lado de la superficie 2, sobre X. X es común, la misma distancia para ambos. Z sobre X. Entonces, hallo un punto aquí. Varía de 0,1 a 10. Luego me dice cada una de esas líneas, estas isolíneas, se hallan con el cociente Y, que es este valor, sobre X. ¿Cierto? Entonces, elijo con ese valor una de estas isolíneas. Tengo aquí un punto en abscisas, entonces me voy con ese valor en abscisas hasta la isolínea. Y a partir de ese punto trazo una línea horizontal y en las ordenadas de la izquierda tengo el factor de forma para radiación entre dos rectángulos perpendiculares. ¿Está bien? Perfecto. Factor de forma para la radiación de una superficie encerrada completamente por otra superficie. Por decir, tengo una esfera interior y esa está cubierta por otra esfera externa. Entre la esfera interior y la esfera exterior existe un espacio. Entonces, ¿cuánto es la fracción de energía 1,2 o factor de forma 1,2? La esfera interior lo voy a llamar 1 y la esfera exterior 2. ¿Cuánto sería? 1, porque toda la energía que emite el cuerpo 1, la esfera interior, llega a la esfera exterior. No hay por donde exista fuga de radiación, porque la esfera exterior envuelve totalmente a la esfera interior. Por tanto, cuando una superficie está envuelta totalmente por la otra, el factor de forma es 1. No hay por donde exista pérdida de radiación. Bien, todo lo anterior vimos nosotros la transferencia de calor, más bien aquí, para cuerpos negros o superficies negras. Pero en la realidad nosotros tenemos cuerpos reales. Por ejemplo, aquí en Santa Cruz es muy tradicional los churrascos, ¿no? Así es. Entonces ya son cuerpos reales, ¿no? El carbón es un cuerpo real, no es ideal. Esto existe. Los bisteces, ¿cierto? También son cuerpos reales, ¿cierto? Entonces, para hallar la transferencia de calor entre el carbón incandescente y los bisteces, que son cuerpos reales, a cada superficie, al carbón, se le asigna una resistencia de superficie. Y la resistencia de superficie es igual a 1 menos la emisividad de esa superficie. El carbón es negro y se aproxima a 1 su emisividad. Entonces, se aproxima a 1, por decir 0,98 del carbón. Eso se halla en tablas, ya la emisividad del carbón. El área del carbón, esto sería
Si tengo el diámetro, pi cuartos por diámetro al cuadrado. Esto sería el área total que ocupa el carbón. Entonces, esta es la resistencia de superficie para el carbón. ¿Está bien? Para cuerpos reales, además de la superficie espacial, incluye la resistencia de superficie. A cada superficie se asocia una resistencia de superficie o resistencia superficial. Esto es para el carbón. Pero aquí tengo otra superficie, los bisteces, ¿cierto? Bien, entonces, para los bisteces también tengo su superficie, su resistencia superficial. Esto es epsilon 2, es la emisividad de los bisteces, que son cuerpos reales. ¿Y cómo hallo la emisividad de los bisteces? Eso está en tablas. ¿Está bien? Para los distintos materiales. Área es el área de los bisteces. Estoy cocinando. Entonces, tengo la resistencia superficial. Entre estas dos existe una resistencia espacial. Si ustedes recuerdan, para el flujo de calor por radiación en cuerpos negros, solo utilizamos la resistencia espacial. En cuerpos reales, además de la resistencia espacial, se emplean las resistencias de superficie. Las resistencias de superficie se asocian a cada superficie. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, el flujo de calor entre el carbón y los bisteces está dada por esta ecuación. La fuerza motriz es la diferencia de temperaturas, la temperatura del carbón incandescente en grados Kelvin a la cuarta, temperatura de los bisteces en grado Kelvin a la cuarta. Sigma es la constante de Stefan Boltzmann, ¿cierto? Resistencia superficial del carbón, resistencia espacial y resistencia superficial de los bisteces. A cada superficie una resistencia y entre estas dos superficies existe un espacio. Debo incluir la resistencia espacial. Para ejemplificar, digo, bisteces puede ser cualquier otro material, puede ser una superficie incandescente 1 y otra superficie a menor temperatura 2. Solamente para ejemplificar, digo carbón y bisteces. No vayan a pensar que siempre es solamente esta ecuación para este tema. No. El cuerpo 1 es un cuerpo emisor. El cuerpo 2 es el receptor. El cuerpo 1 está a mayor temperatura y el cuerpo 2 a menor temperatura. Nada más. ¿Está bien? Bien. Por el teorema de la reciprocidad, aquí tengo área 1, factor de forma 1, 2. También lo puedo expresar área 2, factor de forma 2, 1. Y tengo el flujo neto de calor entre dos cuerpos reales. ¿Está bien? Perfecto. Un texto para esta parte de mecanismos de transferencia de calor es el libro Transferencia de calor y masa, fundamentos y aplicaciones de Yunus Senkel, edición 2020. Bien, vamos a concluir aquí la primera parte. En 5 minutos retornamos para la radiación. Para esto voy a tomar un problema del libro Transferencia de calor de Yunus Senkel. Radiación está en el capítulo 13 de ese libro y voy a tomar el problema propuesto 43 de Yunus Senkel, transferencia de calor. El problema dice lo siguiente. Considere una parrilla circular cuyo diámetro es de 0.30 metros. Su fondo está cubierto de trozos de carbón caliente a 950 Kelvin, cuya emisividad térmica es 0.98. En tanto que la malla de alambre en la parte superior de la misma está cubierta por bisteces, inicialmente a 278 Kelvin, cuya emisividad térmica es 0.96.
La distancia entre los trozos de carbón y la carne es 0,20 metros. Calcúlese el flujo de calor por radiación del carbón caliente hacia los bisteces. Perfecto. Entonces, esta es la figura. Le piden hallar el flujo de calor por radiación entre el carbón incandescente y los bisteces. El carbón tiene una emisividad de 0,98, los bisteces tienen emisividad de 0,96. El espacio que separa a ambos es 0,20 metros y el diámetro es 0,30 metros. ¿Está bien? Perfecto. Tengo las temperaturas, me dicen la temperatura del carbón es 950 Kelvin y la temperatura de los bisteces 278 Kelvin. Bien, debo hallar el área. Ambos tienen el mismo área, entonces hallo el área. Aquí es igual el área pi cuartos por diámetro al cuadrado. Entonces, tengo el área pi cuartos. ¿Cuánto es el diámetro? 0,3 metros. Y tengo el área. En este caso, las dos áreas son iguales. Entonces, área 1 es igual a área 2, porque son dos discos paralelos que tienen el mismo diámetro. Tengo el área. Bien. Los bisteces, esta es la temperatura. En radiación se trabaja con grados Kelvin, no con grados centígrados. Tengo el carbón, ¿cierto? Está 950. Entonces existe, el cuerpo 1 sería el carbón y el cuerpo 2 serían los bisteces. Y como son dos cuerpos reales, tenemos nosotros la ecuación. Debo asociar al carbón una resistencia superficial, a los bisteces otra resistencia superficial. Y entre estos dos existe un espacio. Entonces, además, debo incluir la resistencia espacial. Dos resistencias de superficie más una resistencia espacial. Pero para la resistencia espacial debo hallar el factor de forma 1, 2. Nosotros vimos en la parte de teoría un gráfico que está en función del diámetro y el espacio que separa a ambos. El espacio que separa es 0,20, lo voy a llamar X, y el diámetro es 0,30. Entonces debo dividir, ¿no es cierto? X, 0,2 entre 0,30. El espacio que separa, más bien el diámetro, más bien debo dividir el diámetro sobre el espacio que separa ambas superficies. Entonces, el diámetro es 0,30, el espacio que separa ambas superficies X es 0,2. 0,3 sobre 0,2, 1,5. Estaría en este punto, 1,5. Son dos discos paralelos, ¿cierto? Tengo 1,5, trazo una línea vertical hasta cortar la curva y luego una línea horizontal. En las ordenadas de la izquierda determino el factor de forma 1, 2, fracción de energía por radiación que sale desde el carbón incandescente y llega a los bisteces. ¿Cuánto? 0,29, casi 30%. Un 70% se pierde. O sea, un 70% de la radiación sale por los laterales y solamente casi un 30% se aprovecha. Bueno, eso es lo que dice el factor de forma. Bien, entonces ya tengo el factor de forma. ¿Está bien? ¿Alguna consulta hasta aquí? Bien, continuamos entonces. De la figura anterior se halla el factor de forma que es 0,29.
La constante de Stefan Boltzmann es una constante. Ahí está la constante de Stefan Boltzmann, ¿cierto? Esta es la constante de Stefan Boltzmann. Es una constante. Puede variar este valor si esto expreso en kilocalorías metro cuadrado hora grado centígrado. Solamente por los factores de conversión, pero esta es una constante. Si yo expreso en BTUs, también puede cambiar. Solo está cambiando las unidades en BTUs. Entonces, no se extrañen ustedes que esto en kilocalorías van a hallar otro valor, en BTUs van a hallar otro valor. Pero si yo tengo el cuidado de hacer multiplicar esto por un factor de conversión de watts a kilocalorías, voy a obtener el mismo valor, ¿no es cierto? Bueno, nosotros estamos trabajando en el sistema internacional. Tengo la constante de Stefan Boltzmann. Bien, nosotros vimos en la última parte de la teoría la radiación entre dos cuerpos grises o reales. En este caso, los bisteces y el carbón. Y esta es la ecuación, ¿no es cierto?, para hallar el flujo de calor. Constante de Stefan Boltzmann, temperatura de la superficie incandescente, 950 a la cuarta, temperatura del receptor, de 278 en Kelvin, ambos a la cuarta. Entonces reemplazo aquí, 950 a la cuarta, 278 a la cuarta. Esta es la constante de Stefan Boltzmann. 1 menos la emisividad del carbón, 0,98. Emisividad del carbón, el área que es común a ambos, al carbón y a los bisteces. Más 1, el área es el mismo, 7.0686 por 10 a la menos 2. Por el factor de forma que lo hallamos gráficamente, 0,29. 1 menos la emisividad de los bisteces. Emisividad, estoy reemplazando, y por el área. Kelvin a la cuarta con Kelvin a la cuarta se anula, metro cuadrado con metro cuadrado y solo queda watt. Realizo operaciones, ¿no es cierto? No los quise anular aquí con una flechita, normalmente lo anulo con flechita roja. No lo quise anular, ¿por qué? Porque se esconde a veces, ¿no? O sea, no se ve los metros cuadrados, es por eso que no lo anoté. Aquí lo tengo, metro cuadrado con este metro cuadrado se anula, Kelvin a la cuarta con Kelvin, al final lo que queda es watt. Bien, realizo operaciones y tengo el flujo de calor desde el carbón hasta los bisteces. ¿Cuánto? 923.13 watts. Este es el flujo de calor entre el carbón y los bisteces, considerando cuerpos reales. De esa forma se trabaja con las ecuaciones de transferencia de calor por radiación. Bien, entonces con esto concluimos los 3 mecanismos de transferencia de calor. Ya tengo los 3 mecanismos de transferencia de calor. Ya tengo la base para entrar al diseño de equipos. ¿Y qué equipos vamos a diseñar? Vamos a diseñar intercambiadores de calor. Entonces, nosotros vamos a aplicar los mecanismos de transferencia de calor para el diseño de intercambiadores de calor. ¿Qué es un intercambiador de calor? Es un equipo que optimiza la transferencia de calor entre un fluido frío y un fluido caliente. A esto se llama intercambiador de calor. Aquí tenemos intercambiadores de calor de doble tubo. Son 2 tubos concéntricos. En la parte externa está totalmente aislada el tubo externo. Bien, pero antes de entrar al diseño de estos equipos, vamos a ver
algunas variables muy importantes para el diseño. Dijimos, los intercambiadores de calor optimizan el flujo de calor entre dos fluidos, un fluido caliente y un fluido, el otro frío, separados por una pared sólida, metálica. Los intercambiadores de calor más usados en la industria son los intercambiadores de calor de doble tubo, que son los más sencillos, los intercambiadores de calor de coraza y tubo, que son los más empleados en la industria, intercambiadores de calor de tanques enchaquetados, intercambiadores de calor tipo serpentín, intercambiadores de calor de flujo transversal y para alimentos los intercambiadores de calor de placas. Inicialmente nosotros vamos a ver los intercambiadores de doble tubo. Un intercambiador de calor de doble tubo está formado por dos tubos concéntricos de acero comercial y es el intercambiador de calor más sencillo. Encuentra su mayor uso donde la superficie total de transferencia de calor es menor o igual a 19 metros cuadrados. Uno de los fluidos fluye por el interior del tubo central y el otro fluido lo hace por el espacio anular formado entre ambas tuberías. Aquí tengo un intercambiador de calor de doble tubo. El tubo central y el tubo externo. Y este espacio que está en rojo es la región del anillo, forma un anillo. Si nosotros realizamos un corte, tengo esto, ¿cierto? Ahí está el tubo central y el tubo externo. Aquí tengo vapor, que sería el fluido caliente, en el tubo central, agua fría. ¿No es cierto? Entonces, esto es un intercambiador de calor de doble tubo. ¿Está bien? Vamos a utilizar ahora, como existen varias temperaturas en intercambiadores de calor, la siguiente nomenclatura. T mayúscula para el fluido caliente. T minúscula para el fluido frío. Subíndices. 1 para la entrada y 2 para la salida. Aquí tengo fluido caliente, mayúscula. Pero, ¿qué hace? Entra. Entonces, 1. Aquí tengo el fluido frío que sale, sale, pero es fluido frío, T minúsculo, sale, sí, 2 entonces su fin. Entrada, 1, salida, 2. ¿Está bien? Vamos a manejar esa nomenclatura para intercambiadores de calor. Los intercambiadores de calor, aquí tengo dos tubos concéntricos de acero comercial, se arreglan en contracorriente. Aquí tengo un intercambiador de calor en contracorriente. ¿Qué quiere decir? Que el fluido caliente fluye de derecha a izquierda, en cambio el fluido frío en el anillo fluye de izquierda a derecha. Entonces las corrientes son opuestas. Se dice intercambiador de calor de doble tubo en contracorriente. Como ustedes ven, este intercambiador está formado por dos tubos concéntricos. Por eso dijimos es el intercambiador más sencillo. Nosotros vimos en esta diapositiva, ¿no es cierto?, al inicio, esto es el intercambio de calor. Esto es justamente la salida del fluido en el anillo, como podemos ver aquí. Esto sería, ¿cierto? Entonces, esto. Bien, entonces hay un intercambiador de doble tubo en contracorriente. El área para la transferencia de calor es la superficie lateral externa del tubo central. Ese es el área, porque en la parte externa no existe pérdida de calor. ¿Y por qué no? Porque está el intercambiador perfectamente aislado con fibra de vidrio. Entonces la fibra de vidrio es un pésimo conductor del calor. No deja que el calor se pierda al medio ambiente. Entonces el calor que transfiere el fluido caliente lo gana el fluido frío. ¿Está bien? Por tanto, en intercambiadores de calor, el calor, por la energía calorífica que cede el fluido caliente, se transfiere al fluido frío. Esa es la
Entonces, el área para la transferencia de calor en intercambiadores de calor de doble tubo es la superficie lateral externa del tubo central. Aquí es igual la superficie lateral externa pi por el diámetro externo y por la longitud del tubo. Este es el área de transferencia de calor. Aquí tengo un fluido en el anillo, fluido exterior, y fluido en el tubo. Si en el interior del tubo vapor de agua, en el externo tengo agua fría, entonces la transferencia de calor del vapor hacia el agua fría. Los intercambiadores de calor de doble tubo, los más comunes son tubo exterior de 2 pulgadas, tubo interior de 1 pulgada y cuarto, tubo exterior de 2 pulgadas y media y tubo interior de 1 pulgada y cuarto. Cuando digo tubo exterior me refiero a este tubo exterior y cuando digo tubo interior me refiero al tubo central. ¿Sí? Intercambiadores 3, tubo exterior, 2 tubo interior, 4 tubo exterior y 3 tubo interior. Estos son diámetros nominales. Estos son los más comunes. Estos son los intercambiadores de calor de doble tubo más comunes. Bien, las dimensiones, diámetros, ¿no es cierto?, interno y externo se hallan de la tabla F1 del Robert Mott para tuberías de acero comercial, que esto lo vimos en la primera parte. ¿Cierto? Aquí tengo un intercambiador de calor de doble tubo en corriente paralela. Ambos fluidos ingresan por el extremo izquierdo y salen por el extremo derecho. Ambos tienen una sola dirección de flujo, de izquierda a derecha. Por tanto, se dice que ambos están en corriente paralela. Intercambiador de calor de doble tubo en corriente paralela. Bien, para el diseño de estos intercambiadores de calor es importante hallar la temperatura del tubo central. La temperatura. ¿Cuál es la temperatura? Cierto, el fluido ingresa a una temperatura 1 y sale a una temperatura 2. Cierto. Pero ¿cuál es la temperatura del tubo? A la temperatura del tubo lo vamos a llamar TW. T subíndice W. ¿Está bien? Perfecto. Bien, si realizo un corte al intercambiador de calor, aquí tengo en el anillo el fluido caliente y en el tubo central tengo el fluido frío. ¿No es cierto? Entonces, para este intercambiador de calor, voy a hallar en base a la superficie lateral externa del tubo central el flujo de calor. Estoy hallando en base a la superficie lateral externa del tubo central. Ese es el área de transferencia de calor. Pero además voy a hallar el flujo de calor considerando que el fluido caliente se encuentra en el anillo, en este caso el vapor, y el fluido frío en el tubo central. Al realizar balances de calor se obtienen estas 3 ecuaciones. Como ustedes ven, son resistencias por convección, todas, ¿no es cierto? En intercambiadores de calor se desprecia la resistencia por conducción del tubo, porque el tubo es bastante delgado y además es de acero comercial, y el acero comercial tiene una conductividad térmica alta, por tanto, el tubo no ofrece una resistencia significativa, por tanto, lo desprecio. Entonces, las resistencias significativas son por convección. Convección del fluido caliente, resistencia por convección del fluido caliente, resistencia por convección del fluido frío. Bien, al combinar la primera con la segunda, obtengo la temperatura del tubo. Esta ecuación. Temperatura media del fluido caliente, T minúscula temperatura media del fluido frío.
y los coeficientes de convección. Estas dos ecuaciones me permiten hallar la temperatura del tubo. ¿Bien? Pero estas dos ecuaciones debo tener cuidado al aplicar. Esto es cuando el fluido caliente, estas dos ecuaciones sirven cuando el fluido caliente está en el anillo, el fluido caliente. Estas dos ecuaciones. ¿Y qué sucede si el fluido caliente está en el tubo central? Existen otras ecuaciones parecidas, pero no son las mismas. Estas dos ecuaciones me dan el mismo resultado, pero cuando el vapor, en este caso el fluido caliente de forma general, se encuentra en el anillo. ¿Sí? Perfecto. Bien, pero ¿qué sucede si el fluido caliente está en el tubo central? Allá. Dice aquí, temperatura de pared del tubo cuando el fluido caliente se encuentra en el tubo central. En el tubo central. Entonces realizo mi balance de calor. Voy a despreciar la resistencia por conducción de la pared del tubo. Voy a despreciar. Entonces tengo resistencia por convección del fluido caliente y resistencia por convección del fluido frío. ¿Cierto? Temperatura media, en este caso el fluido caliente está en el tubo, temperatura media del fluido frío que está en el anillo. Entonces, al combinar estas ecuaciones que me da el flujo de calor, puedo hallar la temperatura de pared del tubo central mediante esta ecuación o mediante esta otra ecuación. ¿Por qué dos ecuaciones? Primero igualo esta con la segunda y luego esta con la tercera y despejo las temperaturas. Ambas ecuaciones me deben dar el mismo resultado. Lo que debo tener cuidado es, para aplicar esta ecuación, el fluido caliente deberá estar en el tubo central. Esa es la base para aplicar cualquiera de estas. Ah, no, el fluido caliente está en el anillo. Entonces estas ecuaciones no sirven. Estas ecuaciones no sirven porque el fluido caliente está en el anillo. Ah, entonces, si el fluido está caliente, está en el anillo, estas son las ecuaciones. Temperatura de pared del tubo central cuando el fluido caliente se encuentra en el anillo. Aquí tengo coeficiente de convección para el fluido en el tubo central y O es el coeficiente de convección en el tubo central multiplicado por el diámetro interno del tubo central dividido sobre el diámetro externo del tubo central. Entonces, de esta forma se halla la temperatura de pared. Como vamos a ver en la siguiente clase, los coeficientes de convección están asociados con un número adimensional llamado número de Nusselt. Y en muchas ecuaciones del número de Nusselt debo hallar la viscosidad de los fluidos a la temperatura de pared. Para eso es importante hallar la temperatura de pared. Con esta temperatura debo hallar la viscosidad del fluido caliente, del fluido frío a esta temperatura. ¿Está bien? En muchas ecuaciones piden eso. Bien, un texto para el diseño de intercambiadores de calor es este libro, Procesos de Transferencia de Calor, de Donald Kerr. Bien, si tienen alguna consulta. Bien, no habiendo consultas,